Ahí sí. Muy buenos días. Damos inicio a nuestra escuela dominical en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Damos gracias al Señor en esta mañana. Hemos tenido más tiempo. ¿Ha tenido más tiempo usted? El cambio de hora nos ha ayudado, nos ha dado a favor en esta oportunidad. Así que gracias al Señor, yo creo que estamos todos un poquito más descansados. Amén. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical con una alabanza que tengan preparada. Están en silencio ahí nuestros pastores. Ahora Amén. sí. Vamos a cantar unos coritos. En el principio el Espíritu de Dios. Amén. Gloria. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Una cosa yo sé, que en esta creo, que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. Una cosa yo sé, que en esta creo, que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver. Pon aceite mi lámpara, Señor. Sí, Señor, pon aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo. Con el corazón salva. Por eso te alabo. Con el corazón, con el corazón, con el corazón. Amén. 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 Que el Señor les sea bendiciendo. Amén. Estamos Dios alabando al Señor con estos coritos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Eugenio que nos sea guiando en esta primera alabanza, o sea, en esta primera oración para dar inicio a esta escuela dominical. Amén. Amén. Dios y Padre, Señor, en esta hora, mi Dios, le damos las muchas gracias por este momento maravilloso, Dios. Un día más, Señor nuestro, delante de su presencia, bendiciendo, Dios, su nombre en esta mañana, alabando, Dios, y aprendiendo, Señor, de su palabra. Damos gracias, Señor, porque usted nos ha ayudado, Señor, hasta este día, Señor. Nos hemos gozado, Dios, hemos estado, Señor, reunidos juntos como cuerpo en diferentes lugares, Señor, nuestra iglesia, Señor, nuestros hermanos. Espero que cada uno podamos llenarnos cada día, Señor, de esa gracia, Dios, y poder mantener siempre ese espíritu vivo en nuestros corazones. Señor, en esta hora, Padre, rogamos y pedimos por este servicio en esta mañana. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están conectados, Señor, en esta plataforma.
Sea usted, mi Dios, ayudándole, guardándole, Señor, y dándole toda la fuerza, la sabiduría y la inteligencia para que podamos, Señor, ver y entender cada día, Señor, con claridad lo que usted, Señor, necesita y busca de cada uno de nosotros, Señor, porque somos padres, Señor, nuestro, hechura suya. Somos, Señor, su espíritu que usted, Dios, ha puesto en nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, alabamos y bendecimos en esta mañana por este momento maravilloso, esperando, Dios, que usted guarde, Señor, a nuestro hermano profesor, Señor, le dé también, Señor, esa fuerza, esa claridad, Padre, para que pueda entregarnos, Señor, esta escuela, este mensaje, Señor, que tiene preparado para cada uno. En esta hora, Señor, le pedimos y le damos gracias por este momento maravilloso, esperando que usted nos bendiga con esa bendición maravillosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria. Amén. Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestro hermano Eugenio en esta mañana y vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. En un segundito para colocarlas acá. Ahí sí. Parte. Y ahí ya se debería estar viendo la clase de escuela dominical. En este día el Señor nos ha provisto de más tiempo, así que vamos a aprovechar de hacer un 2x1, por decirlo de una manera, y la clase cuarentena que se dividía en parte 1 y parte 2, la unificamos, ¿ya? Y vamos a trabajar estas dos clases en este día, clase 42 y 43 unidas. Amén. La clase de este día, seguimos con el libro Discipulada Multiplicación, ¿cierto? Clase 42, 43, cuarentena. Y nuestra lectura bíblica la encontraremos en el libro de Números 12, del 1 al 16, ¿ya? Libro de Números 12, del 1 al 16. El texto clave, Efesios 4:29 y Números 12:14, ¿ya? Lectura bíblica, Números 12, del 1 al 16. Amén. Le vamos a pedir a nuestra pastora si nos puede ayudar con la lectura bíblica de hoy. Amén. Número 12, en el nombre del Señor Jesucristo, del 1 al 16. ¿Se escucha? Amén. Amén. Escucha bien. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque, pues, ¿por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado.
no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en medio de Parán. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, mi pastor. Entonces, ya leída, nos damos cuenta aquí que llevaba por título María y Aarón murmuraron contra Moisés. ¿Bien? Entonces, nuestra clase del día de hoy tiene 2 textos bíblicos, como le decía, hemos unido 2. La primera de ellas es Efesios 4:29, que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y Números 12:14 dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Amén. Estos 2 textos bíblicos nos van a acompañar como textos clave de esta clase del día de hoy. Nuestra clase, recuerden que se llama cuarentena, ¿ya? Y este es un nombre que nos parece medio complicado y que incluso ya nos tiene medio hastiados, ¿cierto? Pero no se trata de ese tipo de cuarentena, tranquilo, aquí no vamos a hablar de COVID, ¿ya? Así que por esa parte siéntase tranquilo. Pero hay algo que sí aprendimos con el COVID, y que aquí la palabra del Señor también hoy día nos refleja. Es que muchas veces nosotros tomábamos cuarentena, que eran 40 días, ¿cierto? Pero cuando llegó el COVID nos dimos cuenta que la cuarentena eran 15, eran 10, eran 11 días. Finalmente es un proceso de alejar a alguien, ¿ya? De apartarlo, ¿sí? Por amor a él y por amor a los demás, ¿sí? Entonces, también en ese mismo concepto se va a trabajar hoy día la cuarentena. Amén. Objetivos de la clase: respetar a nuestros pastores y evitar la murmuración. Y trabajar por tener un hogar sano a través de una vida sana. Amén. Ambas 2 objetivos vamos a cumplir en esta clase. Amén. Cuando se deja a una persona enferma en cuarentena, es para aislarla del resto, previniendo que pueda contagiar a más personas con su enfermedad, ¿sí? A veces Dios considera mejor ponernos en cuarentena por el mismo objetivo, con la finalidad que estemos sanos para participar de su voluntad. Amén. Un hogar sano que está preparado para recibir nuevos miembros necesita una familia sana, pero no puede existir sin personas sanas. Dios enviará nuevos salvados o a hogares o iglesias sanos. Y eso también es muy importante. Aquí en una parte de la clase nos va a hacer una referencia con un bebé. Si nosotros tuviéramos un pequeño bebé y tuviéramos que dejarlo en una casa, ¿lo dejaríamos en una casa con gente enferma, con malos hábitos, maltrato? ¿O buscaríamos un hogar lo más sano posible, ¿cierto? Lo más tranquilo, que vayan a cuidar bien, que esté lleno de amor? Entonces, asimismo, nuestro Padre Celestial busca también hogares sanos, iglesias sanas, para que puedan crecer en ese lugar miembros. Amén. En el desarrollo de esta clase vamos a ir viendo estos siguientes puntos: avanzar y multiplicar, y cuidado con el contagio. Cuarentena y 2 actos de amor que se ven reflejados en medio de esta cuarentena que se le da a María. ¿Qué ocurre con Dios? ¿Qué pasa en medio de la murmuración? Moisés, no Aarón ni María.
Dios es amor. Y por el final, unos pequeños ejemplos que nos da la clase como para poder tomarla. Amén. Así que les pido, como siempre, que estén con su Biblia, su libro, su cuadernito para que vayan anotando y sobre todo mucha atención para que podamos ir dialogando. Amén. Que al Señor nos sea bendiciendo. Primer punto, avanzar y multiplicar. Cuidado con el contagio. Hechos 2:47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Eso lo dice textualmente Hechos 2:47. Este texto demuestra el alto interés de Dios, movido por su buena, perfecta y agradable voluntad de que avancemos. ¿Sí? Dice, esto ocurre después de que se derrama el Pentecostés, ¿cierto? Después de que se derrama el Espíritu Santo de Dios, y dice que cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Se entiende este proceso como el primer derramamiento, también como la voluntad de Dios, como llegando a la tierra. ¿Sí? Por lo tanto, de aquí nosotros podemos tomar cuál es qué es lo que Dios espera de todas las iglesias en estos días, ¿cierto? Y aquí lo vemos, de que en este texto vemos la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Pero hoy día, si miramos a nuestras iglesias, vemos que cada día se añaden nuevos salvos. Y a lo mejor, claro, si lo miramos a un ámbito local, no lo vemos tan así. Pero si lo miramos a un ámbito regional, nacional, mundial, ¿cierto? Cada día se añade a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Amén. ¿Cierto? Pero podemos avanzar y multiplicarnos si estamos enfermos. Esta parte es compleja, ¿cierto? Aquí cambia la perspectiva. Porque muchas veces queremos avanzar, pero si estamos enfermos, ¿qué pasa ahí? Cuando queremos hacer las cosas, pero nuestra propia enfermedad no nos deja movernos. O queremos multiplicarnos, pero estamos enfermos. Entonces, la murmuración es una enfermedad que estanca el avanzar y el crecimiento. Una muy peligrosa es aquella que es sobre los siervos de Dios. A Dios nunca le ha agradado la murmuración, en especial sobre los que Él ha puesto para guiar al pueblo, pastores y líderes o líderes. Entonces, vemos que esta es una grave enfermedad, que de hecho en este capítulo de Números el Señor coloca un alto. Y vemos de hecho en Números 16 algo más tajante incluso sobre la murmuración de los hijos de Coré. ¿Sí? Si alguno quiere avanzar ahí un poco en la lectura. Entonces nos vemos que la murmuración es una enfermedad, y no es cualquier enfermedad. Es una enfermedad que nos estanca en el avanzar, o sea que nos detiene, y también detiene el crecimiento. No es cualquier enfermedad. Es muy peligrosa. Y vemos también un comparativo, se da cuenta que el Señor no lo hace porque sí nomás, Él podría haber hecho, no sé, porque María estuviera tullida un día, ¿sí? Pero no, lo asimiló a la lepra. ¿Y sabe por qué? Porque la lepra era contagiosa. Entonces vemos cómo la murmuración también se expande en esto. Amén. Y el cuidado que tenemos que tener a través de esto también. Amén. Les voy a invitar, así que alguno quisiera compartir en esta primera parte esto del propósito de Dios, que es avanzar y multiplicarnos, y cómo se ve detenida con esta parte de la murmuración. Amén. Mi hermana Verónica. Amén. Amén, se escucha bien. Ya. ¿Cuál fue la pregunta, mi hermano Andrés? Estaba leyendo. Sí, cómo el propósito de Dios, que es avanzar y multiplicarnos, se ve empañado por esta enfermedad que es la murmuración.
¿Cómo lo hemos visto? A lo mejor hemos tenido algún ejemplo, o algo hemos visto respecto a esto mismo. Amén. Sí, en el tiempo puedo decir yo de que estoy caminando. Lamentablemente sí hay murmuración dentro de la casa del Señor, pero para ello también hay que ser sabio. Hay que ser sabio en escuchar y callar, porque como aquí el Señor igual dice en su palabra que Él dice, pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por 7 días. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cuando si hay una murmuración y creemos y sabemos que no está bien llevado aquello, es ponerlos en un lugar, nosotros de la persona que está diciendo algo que no corresponde y no comentar, no decir nada. Y si nosotros estamos en el error, que Dios nos ayude para poder también ser sabios y no llegar a eso de la murmuración, muchas veces buscando no edificar, sino incluso resaltar la persona, porque también se da en que el humano es como el que quiere tener siempre la razón, eh, pero en las cosas del Señor hay que ser muy cuidadoso y cuando nosotros escuchemos también si hay una murmuración, si no sabemos responder, si no tenemos la palabra adecuada, es quedarnos callados para que eso no se expanda y conversarlo con quienes tenemos por delante, en este caso algún líder, nuestros pastores, y conversarlo, pero no como murmurando, sino que por algo que no, a nosotros nos hace ruido, que no está bien, y para que recibir el consejo y que ellos o, o nos enseñen cuando ocurran estas cosas, cómo tomar, cómo enfrentar aquellas situaciones, porque es difícil cuando en una iglesia hay murmuraciones, es difícil saber en el minuto cómo actuar cuando está la persona hablando, porque si bien es cierto nosotros tenemos temor a Jehová por cómo debe ser llevada su palabra y a él no le agradan estas cosas, también ahí de repente quedamos en mente en blanco y no sabemos qué hacer, dependiendo también de la persona que tenemos delante, de que esté diciendo algo que no corresponda, o nosotros mismos a veces también no nos sujetamos y por querer comentar algo, podemos llevar también ese comentario a una murmuración, a algo que no edifica. Y entonces para ambos lados tenemos que ser cuidadosos y siempre pedirle al Señor la sabiduría, porque siempre estamos tentados a caer muchas veces a dar una opinión que no corresponde a lo que el Señor quiere de sus hijos. Eso sería en cuanto a la murmuración, mi hermano Andrés. Y está con la pequeña almendrita, un besito para ella. Amén, que Dios nos bendiga. Sí, la bebé, la mamá fue al baño, así que se puso a llorar. Pero efectivamente la murmuración es aquella que nos va a detener. Y muchas veces para murmurar necesitamos de dos. Uno que murmura y uno que oye, que es muy parecido a lo que ocurre en esta lectura bíblica de Aarón y María. ¿Sí? María es la que dice, bueno, ¿y el Señor acaso no nos ha hablado a nosotros también? ¿Ah? Pero había uno que estaba oyendo y que tampoco puso un parelé, ¿cierto? Como también me recuerdo haber visto en algún momento algo que decía, no, y tales personas hablaron mal de ti y dijeron esto y dijeron lo otro, le dice una persona a la otra, y el que estaba escuchando los mira y le dice, ¿sabes qué? Eso no me preocupa tanto de que hablen mal de mí, pero lo que me preocupa es por qué hablan de mí tan libremente enfrente de ti. O sea, es como si alguien que uno ama, vienen a hablar mal de él, y nosotros llegamos y los dejamos que hablen mal. Eso es error, ¿cierto? Entonces, aquí pasa algo muy parecido y es importante
consideración de el que está hablando como el de el que está oyendo. Amén. Después pasa esta cuarentena y 2 actos de amor. Porque nosotros perfectamente podríamos decir que esta decisión de Dios es cuestionable, ¿cierto? Pero no es así. Y es altamente sostenida en el amor. Porque nosotros podríamos decir, oye, el Señor, ¿por qué? Si se le apareció como una columna, ¿cierto? Habló con ellos dos. ¿Por qué no le dijo, María, esto ya no lo debes hacer más? ¿Cierto? Pero no. Hay una decisión de Dios de hacer algo. Primero que todo, el ejemplificar que la murmuración es como la lepra, ¿sí? Y segundo, está muy sostenida en su palabra y en el amor de Dios, ¿cierto? Que dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En otras revisiones bíblicas vemos como el padre al hijo a quien ama, el hijo a quien prefiere, el hijo que adora, etc. Pero finalmente es como al hijo amado. Y vemos en esto 2 grandes rasgos de amor que se demuestran en esta decisión que toma nuestro Dios. El primer acto de amor es hacia María, ¿sí? Dios es amor y por ende cada decisión que toma es motivada por el amor. Dios deseaba que María no quedara fuera de sus planes. Deseaba que también participara de su voluntad y que avanzara. Por esto añade instrucción a ella de que volviera. O sea, le dice, María, vas a tener este castigo, pero vas a volver después al pueblo. ¿Te das cuenta? Hay una instrucción de retorno, o sea, no hay una instrucción punitista de emitir un juicio y que éste salga inmediatamente y que no vuelva nunca más. ¿Sí? Y el segundo acto de amor que se ve reflejado, ¿sí? Es del pueblo hacia María, ¿sí? Su cuarentena duraba 7 días y usted sabe que ellos estaban en el desierto, iban caminando y avanzando, y el pueblo perfectamente podría haber marchado esos 7 días, ¿sí? Pero el pueblo esperó, ¿sí? Siguieron el ejemplo de amor de Dios en favor de un integrante de su familia. No juzgaron ellos, sino amaron al que estaba siendo corregido. Y aquí también es un gran punto para nosotros como iglesia. ¿Qué pasa cuando el Señor está corrigiendo algo? ¿Qué pasa cuando hay una cierta corrección sobre aquello, sobre cierto grupo de hermanos? ¿Lo aislamos y lo tenemos que dejar ahí tirado? ¿O nosotros como hermanos debemos apoyarlo? ¿Debemos estar junto a ellos? ¿Debemos abrazarlo y debemos cuidarlo? ¿Qué nos demuestra aquí el relato bíblico que hemos leído? Vemos que la importancia como pueblo de Dios es esperar y no es juzgar. No es decir, es que le pasó porque hizo tal cosa, entonces está bien nomás, ¿eh? Ahora que se las aguante. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Lamentablemente sí lo hemos escuchado, ¿cierto? Pero el Señor quiere que esa sea nuestra reacción. ¿Esa será la reacción de una iglesia sana? ¿Sabe que acá en mi hogar, cuando yo reto a uno de los chiquillos, los otros igual andan tristes? Cuando uno, claro, o castiga a uno, los demás también andan tristes porque como que algo pasó. No está todo normal. ¿Sí? Entonces, vemos aquí este amor genuino que se da en un hogar, por ejemplo, con niños, cómo debería ser esta representación en cuanto a la familia de Dios. Amén. Entonces, esta cuarentena trae estos 2 actos de amor y vemos que el padre a quien ama va a corregir. Y eso es muy importante. Pero 2, vemos el amor de nosotros como iglesia, como pueblo, a aquel que está siendo corregido. Y ahora, ¿qué ocurre con Dios en medio de esto? Él solamente es un actor lejano que está mirando y de repente dice, ¿sabe que esto no es correcto? Y vamos a poner un paralelo. ¿Ah?
No, nuestro Dios es el primer afectado por la murmuración, ¿sí? Él es el primer afectado. Cuando pecamos contra nuestro prójimo es equivalente a pecar contra Dios. Y José comprendía claramente esto y lo relata en Génesis. Génesis 39:9 dice, en esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Por ende, si murmuramos, pecamos contra Dios primeramente, ¿se da cuenta? O sea, muchas veces decimos, es que el Señor como que lo defendió a él, como que tiene hijos favoritos, ¿cierto? Como que actúa porque a uno lo ama más que al otro. Y no, es porque estamos pecando contra Dios mismo. Él nos ama a todos igual, ¿sí? O nos ha pasado muchas veces que estamos en los caminos del Señor y nosotros queremos que el Señor haga algo, como que intervenga, ¿cierto? Pero Él en su amor y en su misericordia puede extenderse más hacia uno que a otro. No, porque Él es un Padre justo y amoroso. Entonces, no porque unos quieran cierta cosa se les va a dar. Pero vemos que lo que ocurre con Dios aquí es que el primero involucrado en cualquier pecado es Él. Lo segundo, Dios es quien elige a sus representantes. Es su decisión, por lo que lo refuerza el fruto anterior. Si hablamos mal de alguien a quien Dios ha enviado a liderar, entonces estamos hablando mal de Dios mismo. Estamos cuestionando su sabiduría y su voluntad. ¿Se ha puesto a pensar en eso usted? Cuando, no sé, queremos hablar del pastor y decimos, ay, miren, pues, mire el pastor que el Señor puso, mire al hermano que está por delante. ¿Se ha puesto a pensar que está cuestionando una decisión de Dios de dejar a esa persona ahí? ¿Cierto? Y ahí cambia. Ya no estamos murmurando solamente de otra persona. Estamos murmurando de nuestro Dios. Estamos hablando mal de su sabiduría, de su voluntad, de su amor. Estamos al igual que Job, como diciendo, ¿y por qué ocurren estas cosas? ¿Sí? Cuando el Señor colocó ahí un parelé a Job, dice, a ver, Job, espera un poco. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse ese rojo a los mares? ¿Cierto? Muchas veces queremos o nos creemos más sabios por ciertas circunstancias que a la larga no son así. Amén. Vamos a invitar a que nuestra pastora nos pueda comentar lo que el Señor le ha mostrado en estos dos puntos. Cuarentena, un acto de amor de parte de Dios. ¿Y qué ocurre con Dios cuando murmuramos? Amén. El Señor nos bendiga. Mire, yo pensaba cuando castigó a María, la dejó leprosa y Aarón tan dolido dijo, Señor, la has dejado, como quien dice, a punto de morir, nació para morir. La comparó con un bebé que desde el vientre de la madre venía ya medio blanqueado, medio leproso, que francamente no iba a tener más vida. Y así debemos tomar nosotros la murmuración, que Dios en nosotros, claro, estamos haciendo daño a lo mejor a algún pequeñito. Cuando uno está hablando, puede que esté hablando incluso la verdad. Pero Dios no le agrada eso porque conoce las limitaciones que tiene aquel por el cual se está murmurando. Entonces el Señor, pero nosotros, el que murmura, nunca se ha puesto a pensar tal vez,
¿Y qué me va a venir de parte de Dios? ¿Qué va a ser de mi vida? Y a lo mejor ese gran instrumento de Dios se va a empezar a apagar y no va a entender por qué. Ese gran instrumento de Dios, a lo mejor que predicaba hermoso, que el Señor lo usaba, pero de una forma maravillosa, va a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué si yo preparo? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo ayuno para que el Señor sea conmigo? ¿Por qué no siento esa viveza dentro de mí? Entonces no nos hemos puesto a pensar que lo que salga de mi boca a lo mejor me está destruyendo a mí mismo. Pero este es el momento para darnos cuenta de que muchas veces si nos hemos encontrado que alguno de algo nuestro, ¿por qué no me siento vivo cuando todos los hermanos están dando gloria a Dios, aleluya? ¿Por qué yo estoy como un palo seco? Y a lo mejor este es el momento en que el Señor está diciendo, esto está pasando, estás quedando leproso. A lo mejor muchas veces murmuraste diciendo, miren cómo danza, como estaba la mujer de David, ¿cierto? Como un jaguar saltando al rey. Y después nosotros queremos sentir esa presencia a lo mejor de Dios y no pasa nada, estamos ahí, estamos clamando, Señor, tócame con tu Espíritu Santo y no pasa nada. No estaremos medio leprosos. Y que el Señor nos bendiga. Le doy gracias al Señor porque Él nos va enseñando día a día. Y en la segunda parte, no me acuerdo cuál era la pregunta, mi hermano. ¿Qué ocurre con Dios? Creo que Él es nuestro Padre. ¿Qué papá se siente feliz de castigar a un hijo? ¿Qué papá se siente contento cuando después que lo retamos queda ahí o queda en su pieza y llora? Nos sentimos contentos. ¡Ah, qué bueno que sufra ahí por su desorden! ¿Cierto que no? Después incluso uno dice, no me habré excedido. Entonces nosotros, Dios es nuestro Padre y Él permite que nosotros le conozcamos un poquitito cuando somos padres. Ahí vemos a nuestro hermano Andrés, que porque Almendrita llora, la mamá no está ahí al ladito. Él está pendiente de su pequeñita. Entonces, a lo mejor alguien que no es papá podría decir, hola hermano, ¿y qué le cuesta dejar que la niña llore un ratito? ¿Qué le va a pasar? Pero nosotros que somos papás, que somos abuelos, decimos no. No, porque es pequeñita, es indefensa. Así sufre nuestro Padre. Sufre por el que está haciendo el daño, como por al cual se le hizo el daño. Cuando pelean dos hermanitos, uno reta al que pegó y el otro ahí porque fue golpeado. Pero los dos están sufriendo y uno quiere sanar a los dos. Y así es Dios, quiere sanarnos, quiere sanar nuestra tierra, quiere libertarnos, quiere que nosotros crezcamos sanos, porque sabe, hermano, muchas veces, y nosotros lo hemos vivido en carne propia,
no hemos nacido en un hogar, en el mejor hogar. No estoy criticando. A lo mejor nuestro padre no ha sido el más sabio para guiarnos, o nuestra mamá, pero, ¿sabe? Lo hermoso es que aún en medio de esa zarza hemos podido abrirnos caminos. Y eso es lo más importante. No decir, esta casa está enferma, así que yo tengo que salirme y buscar otra. No. Aprendamos a crecer en medio de los espinos. Esa sería mi opinión. Gracias, mi hermana Andrés. Amén, muchas gracias, mi pastora. Entonces, nos damos cuenta aquí el amor de Dios hacia el que está siendo reprendido, ¿cierto? El que está siendo corregido, porque esa es la verdad de las cosas, ¿sí? Lo que ocurre con él, lo que ocurre con los que están a los lados y todo. Y aquí también nos llama a tener sumo cuidado en esto, porque si se dan cuenta, María, ¿con quién murmuró? Con su hermano, con un cercano, entonces, y con la familia. Entonces, hay que tener sumo cuidado porque muchas veces creemos que el hablar en familia es seguro y es sano. Pero el murmurar, independiente de con quién sea, siempre va a ser malo. Entonces, esto también nos lleva un poco más allá, ¿eh? Porque muchas veces, claro, nosotros, no sé, porque está casado con su esposa, o con su hermano, o con un amigo, y hablamos abiertamente, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta que esto igual está dañando nuestra vida y está dañando al que nos está escuchando. Por mucho amor y cariño que le tengamos. Entonces, aquí el Señor también nos lleva a esto. María no murmuró con cualquiera, no fue al medio del pueblo a decir esto, no. Habló con un cercano. Entonces, eso también nos abre hoy día los ojos y que el Señor estaba atento a esa conversación. Entonces, cuando estamos en nuestras camas a lo mejor conversando, cuando estamos en la mesa, en una once, en un almuerzo, en un desayuno, cuando conversamos en un trayecto, el Señor también está ahí oyendo y considerando todo eso. Entonces, es muy importante. Moisés, no Aarón y María. Porque esa fue la murmuración de María. Así como, ¿y acaso el Señor no nos ha hablado a nosotros? Así como, ¿y nosotros acaso no somos tan capaces también? Pero María y Aarón nunca pensaron que tendrían estas consecuencias al murmurar de Moisés. Pero ambos entendieron que Dios había elegido a Moisés en lugar de elegirlos a ellos para hablar al pueblo. Y aquí tenemos ciertas citas bíblicas que respaldan esta decisión de Dios, y Dios él no toma una decisión a la ligera, Él conoce todo. Entonces, Éxodo 33:15 dice, pero Moisés le respondió, si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Moisés era un hombre que dependía de Dios. Y esta dependencia muchas veces no se hace pública, se hace en privado. Entonces consideramos nosotros que nuestros líderes a lo mejor tienen esta dependencia que nosotros no tenemos. Porque es fácil de repente ver al que predica, al que coordina, al que hace esto, al que hace esto otro, como que se le ve que está adelante nomás, pero se sabe cuánto esa persona anhela y pide a Dios que esté cada momento con él. Eso lo desconocemos. Eso en esa relación íntima que tiene esa persona con Dios. Éxodo 32:11 dice, Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras. Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, al que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder, intercediendo? Números 27:1 dice, entonces fueron
a donde estaba Moisés y le dijeron, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. ¿Y Moisés qué hizo? Pidió al Señor que perdonara a los israelitas. ¿Sí? Entonces, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Aquí me dice, aguantar una semanita. ¿Se da cuenta en esas situaciones como que si alguien nos está haciendo un gran mal a nosotros y nos habla, y nosotros perfectamente podríamos decirlo ya, sí, voy a pedir al Señor que, pero nos aguantamos unos días para que el Señor ahí abre? No, Moisés no. Moisés pidió al Señor al tiro. Éxodo 5 muestra su valentía para enfrentar a Faraón. Entonces, todas estas cualidades tenía Moisés, que en el momento de la murmuración son pasadas por alto. Entonces, ¿cuántas cualidades a lo mejor tienen aquellos por quienes nosotros hablamos o murmuramos que desconocemos, pero que al Señor le han agradado? Y no nos tienen que agradar a nosotros, nos tienen que agradar a Dios. Entonces vemos aquí las elecciones de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué toma esas decisiones? Entonces la murmuración en este caso iba al líder que lo estaba guiando, que es Moisés. Entonces hoy día también nosotros podemos considerar estas mismas murmuraciones hacia nuestros pastores, hacia los líderes, hacia los que están por delante en distintas cosas. ¿Sí? El Señor hoy día habla mucho a mi vida, porque lamentablemente uno va mirando y se hace juicios. Y el Señor nos instruye para que esto no esté en nuestros labios. Y no se sienta a lo mejor muy reprendido por esto de hoy día. Sienta que es una corrección previa, que el Señor no quiere llegar a la cuarentena con nosotros. No quiere que nos empecemos a envenenar, porque la lepra, sabe que la lepra iba trabajando y va trabajando lentamente, va creciendo en el cuerpo. ¿Sí? En este caso, el Señor ejemplifica en María y la deja leprosa inmediatamente, blanca, dice, imagínense esa llaga, ¿sí? Pero en general la murmuración va creciendo como la lepra. Entonces a lo mejor el Señor nos ha mirado y ha visto a lo mejor ciertos brotes y no quiere que sigan avanzando. Amén. El Señor nos está ayudando. Y Dios es amor. ¿Sí? Uno dice, la dejó llena de lepra y Dios es amor. O sea, es como contraproducente, ¿sí? Pero Él es amor. Dios es amor, nos ama a todos por igual. Entonces, claro, cuando nos ponemos en el lado de María, vemos, ¡ay, qué duro! Pero Él también estaba en el lado de Moisés. Y estaba en el lado de Aarón, que estaba siendo contagiado. ¿Cierto? Entonces, y quiere darnos una vida llena de amor, por eso jamás pondrá a un bebé recién nacido en las manos de una familia en el que sus integrantes están llenos de lepra, murmuraciones, envidia, rencor, orgullo, etc. En su gran amor enviará a bebés espirituales a hogares saludables, donde sus integrantes están creciendo en el fruto del Espíritu. Y sabe que eso es muy importante. No nos va a mandar a iglesias que estén llenas de dones, como los corintios. A iglesias que estén llenas del fruto del Espíritu. Amor, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Sí? Porque, ¿sabe qué dice la palabra? Dice, por sus frutos los conoceréis. No por sus dones, por sus frutos. Porque el fruto de Dios va madurando en la vida de los creyentes. Entonces hoy día si nos habla esto el Señor, en que seguimos en esta parte de multiplicación, ¿sí? En desarrollo congregacional, es para que seamos una iglesia sana. ¿Sí? ¿Qué pasaría si en nuestros hogares hubiera un miembro que habla mal de otro? En nuestras casas. ¿Qué haríamos nosotros? Diríamos, a ver, párele, somos una familia.
Aquí nos defendemos y nos cuidamos todos, ¿sí? Yo muchas veces como papá me toca salir y cuando me despido de mis hijos le digo, ustedes cuidan a su mamá, a su hermana, ¿sí? Le hacen caso a su mamá. Son nuestras recomendaciones, ¿cierto? Cuánto más nuestro Dios en estos núcleos de amor que ha generado que son las iglesias, ¿cierto? En que nos vayamos abrazando, queriendo, animando, cuidándonos unos a otros. Amén. Entonces, hoy día hemos aprendido claramente este tema de la murmuración. ¿Cuánto nos afecta a nosotros? ¿Cuánto afecta a los otros? ¿Y cuánto afecta a Dios? ¿Sí? Entonces, que el Señor nos sea ayudando en medio de esto a poder ir aprendiendo de todo esto. Amén. Quisiera dar la oportunidad, ¿sí?, a mi hermano Eugenio, que nos sea comentando qué es lo que el Señor le ha mostrado a lo largo de esta clase en este día. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, estaba viendo, ¿no es cierto?, esta palabra y cómo nos enseña a nosotros a reflexionar. Estaba viendo los 4 puntos que leíamos en la primera y partiendo de la última, dice que no solo se trata de guardar silencio, sino de evitar hablar mal. El Señor nos ayude a nosotros y Él nos guarde, porque siempre que nosotros estamos hablando mal o palabras que no son, que no edifican, que no construyen, que no hay, como dice el texto, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que hablar solamente cosas que edifiquen. Y en el tercer punto decía, ¿qué ocurre con Dios? En primer lugar, cuando pecamos en contra del prójimo, equivale a pecar contra Dios. Y eso lo sabemos porque la palabra nos habla que nosotros no debemos de hablar de nuestro prójimo, no debemos de actuar mal porque estamos haciendo las cosas en contra del Señor. El Señor, nosotros tenemos como costumbre, ¿no es cierto?, es como un hábito, a veces siempre nos estamos acordando o mirando a personas en diferentes situaciones, pero el Señor nos llama a evitar todo aquello. Y esto veía que dice en el segundo punto que a Dios no le agrada la murmuración. Entonces nosotros eso tenemos que irlo guardando y lo vamos cada día, cada momento, vamos viendo a la palabra y Él nos enseña, ¿no es cierto?, nos da esta enseñanza. Ahora dice que esta es una enfermedad muy contagiosa que debemos evitar a toda costa. De lo contrario, dice que no nos enviará a cuarentena. O sea, el Señor, cuando habla de cuarentena, es un castigo, ¿no es cierto?, que tendríamos nosotros, y siempre la palabra nos habla a nosotros que si no damos cumplimiento a la palabra, Él no se agrada y nos puede también castigar, como digo, pero nosotros nunca miramos esa parte. Y pensaba en que nosotros miramos siempre la iglesia o a los hermanos como cuando están enfermos. Y a veces nosotros estando sanos, estamos más enfermos que el mismo enfermo. Porque el enfermo tiene enferma su carne, pero nosotros hay una enfermedad en el espíritu y es más peligrosa la enfermedad en el espíritu, porque eso uno muere y no tiene la salvación de Dios. En cambio, el que está la carne enferma puede tener un proceso, como dice, de un tiempo, como lo tuvo María, y Dios después le da la oportunidad y la sana, la puede salvar. Pero como digo, el espíritu, eso es tremendamente peligroso. Como dice el primer
párrafo en el desarrollo dice que es una enfermedad, está en nuestro, dice esta enfermedad que estanca nuestro crecimiento como iglesia. Que el Señor nos ayude y Él nos guarde, porque nosotros, como digo, es un crecimiento que no avanza, porque hay algo que está en nosotros que no deja que corra, que esa agua escurra, ¿no es cierto? Empieza a quedar ahí, se empieza a pudrir, como hablamos nosotros de las aguas estancadas, ¿no es cierto? Siempre ahí empieza a salir un mal olor y uno no se da cuenta, pero eso, como digo, ocurre en nuestra vida espiritual. Entonces doy gracias por esta reflexión, esta escuela, esta enseñanza, que nos va enseñando a nosotros cosas que son importantes, aunque nosotros las sabemos, pero es importante que la palabra esté cada día, ¿no es cierto?, haciendo eco en nuestras vidas. Es como nosotros el alimento que decimos, que decimos mañana no voy a comer, pero llega el momento que nos da hambre y tenemos que comer. Y eso tenemos que hacerlo, porque a lo mejor uno puede dejar de comer, pero el organismo se le va a descomponer y va a ser necesario que va a tener que comer por obligación. Cualquiera sea el tipo de alimento que comamos, pero para poder alimentar nuestra vida espiritual, como digo, tenemos que alimentar así también con la palabra del Señor. Entonces doy gracias, como digo, por este momento, y el Señor nos bendiga para que podamos nosotros ir aprendiendo palabra por palabra y la también guardando. Amén, hermano. Señor le bendiga. Amén, mi hermano. Muchas gracias, que el Señor le bendiga. Entonces, y por último nos quedaban con ciertos consejos prácticos, ¿cierto? Tal como iniciaba nuestro hermano Eugenio. No se trata no solo de hablar mal de alguien, ¿sí? O de refrenarnos de hablar. Tenemos que esforzarnos y educar nuestra mente y nuestra boca para hablar palabras de bien, ¿sí? Promesas de Dios, ¿sí? Hablar, bendecir al otro, ¿sí? En vez de por decir algo, este predicador no tenía ni una gracia, ¿ah? En vez de decir eso, decir, Señor, llénalo de tu gracia, bendícelo, dale más palabras, Señor. ¿Se da cuenta que cambia? ¿Sí? Entonces, y ahí nos damos cuenta, y en vez de enfocarnos en eso malo, claro, es cuando esas cosas se las entregamos al Señor. Y lo bueno comentarlo, ¿no? ¿Sabe qué? Estuvo bonito, hicimos esto otro. Esta parte fue la que más me gustó. Entonces tampoco vamos a envenenar a otros, sino que también lo vamos a alentar a seguir, ¿sí? Para murmurar se necesitan dos personas, por lo tanto, cuando vengan a murmurar, nosotros también vamos a decir, a ver, mejor hablemos de las cosas buenas, ¿sí? No prestemos oído a este tipo de cosas que nos empiezan a dañar a nosotros mismos, ¿sí? Tomemos el ejemplo de David, también dice aquí dentro de los ejemplos. David, prese a que era ungido rey, a que era perseguido por el rey actual. Él no tomó eso en sus manos, sino que muy por el contrario, dijo, ¿no será que Dios lo ha puesto ahí? ¿Sí? Para verme, para ver cómo actúo, ¿sí? Y no levantó su espada contra Saúl, no habló contra Saúl, ¿sí? No dijo, no, y cuando yo estaba en la casa del rey, el rey era así, así y asá. No, eso no salió de los labios de David. Entonces el Señor también nos muestra buenos ejemplos, nos da esta palabra de vida, que es la Biblia, para que nosotros podamos aprender de aquellos que cometieron ciertas equivocaciones, lo que ocurre en nuestras vidas, como también de aquellos que actúan bien, y seguir ese ejemplo. Amén. De nuestro Señor Jesucristo, al leer los evangelios, creo que en ninguno Él habla con otro mal de alguien.
No hay ni un solo escrito en que nuestro Señor Jesucristo diga, oye, Pedro, ¿y te acuerdas de Pilato? No, ese hombre no tiene salvación. No, por ningún motivo. Al contrario, ¿cierto? Vemos a nuestro Señor Jesucristo siempre dado a bendecir, a palabras de vida eterna. Y cuando tenía que reprender, lo hacía. ¿Sí? Entonces, vemos a nuestro Señor ahí lleno de amor y de misericordia. Que esta clase haya sido de bendición para nuestras vidas, que cada vez recordemos que cada cosa que sale de nuestros labios, primeramente, son escuchadas por Dios. Creo que eso es fundamental. Si tenemos ese pensamiento, todo va a cambiar. Si sabemos que cada cosa que vamos a hablar, Dios la está escuchando. Cada cosa que va a hacer, Dios la está mirando. Creo que ahí nuestra vida cambiará y vamos a querer agradar a aquel que nos ha amado por sobre todas las cosas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hoy día tenemos servicio de predicación a las 16:30, servicio de adoración a Dios a las 18, ¿sí? Tenemos escuelita dominical a las 12:30 de los niños y nos vemos obviamente en nuestra próxima escuela dominical el domingo 10 de abril con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Mientras nuestro pastor toma estos controles, nosotros damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Es agradable escuchar esta clase, ¿ya? En la cual nos coloca a todos ahí el Señor para bendecirnos con la enseñanza y para que nosotros no exista estas situaciones, ¿ya? Muchas veces decimos, esto lo vamos a decir, pero esto que nos salga de aquí. Y de ahí vienen distintos tipos de sorpresas. Como nuestro hermano Andrés nos comunicaba a través de esta enseñanza, también nos dice que el Señor jamás nos murmuró de nadie, sino que los corrigió. Y él conocía a aquellos que murmuraban contra él. Dios sabe todo y conoce todo de cada uno de los que estaban alrededor. Muchas veces encontramos y murmuraban contra él. Y él le expresaba y le decía, de lo que hay en vuestros corazones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros. La palabra también nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en eso nosotros debemos buscar siempre una bendición, consejo para todos y cada uno de nosotros. Y que todos los ¿cómo se llama? Lo que nos piden también así en secreto a nosotros, no lo comentemos con nadie, sino con el Señor. Y así vamos a llevar una vida sana entre todos y cada uno, edificándonos en esto conforme a la palabra también que nos enseña. Y ha sido muy buena esta bendición. Yo no quiero estar en cuarentena, no sé ustedes, pero ni que menos que el Señor me coloque en cuarentena, así que trataré por lo menos de buscar el buen camino del Señor, que nos ayuda a no estar murmurando, ¿ya? Ni de nuestros hijos, ni de nuestros hermanos, ni de nuestros pastores, líderes, compañeros, que Dios nos ayude en esto. Dice porque ciertamente nosotros como chilenos tenemos esa idiosincrasia, en la cual va de la mano. Mucho se murmura mucho. O se habla de más, o también para dejar mal plantado a otras personas. Es terrible. Uno lo ve en la vida secular y es terrible. Pero de eso nosotros guardemos nuestro corazón y tratemos de edificarnos en el Señor Jesucristo. Ya pidámosle al Señor día tras día que nos ayude en esto. Que lo bendiga por esta hermosa clase, nuestro hermano Andrés. Y sí,
seamos bendecidos, guardados todos y guiados. Ponerla por obra, eso es bueno. Amén. Señor nos bendiga, mire, desde el servicio de la semana del 4 de abril hasta el 10 de abril. El Señor bendiga con los devocionales diarios. El día lunes 4 de abril, el pastor Baltasar Castro, Juan 19, de 38 al 42. El día martes 5 de abril, el hermano Christopher Almura, Juan 20, del 1 al 10. El día miércoles 6 de abril, nuestro hermano Enrique Muñoz, Juan 20, del 11 al 18. El día jueves 7 de abril, nuestra hermana Miriam Lascano, Juan 20, del 19 al 23. Y el día viernes 8 de abril, nuestro hermano Esteban Devia, Juan 20, del 24 al 31. Ya, estos son los devocionales de la semana. El día martes 5 de abril del 2022, coordinador nuestra hermana Valentina Castro, predicador nuestro hermano Eugenio Rojas. El día jueves 7 de abril del 2022, coordinador nuestra hermana Fernanda Castro, predicador hermano Andrés Castro. El culto de predica es Darío Salazar con Douro. El domingo 10 de abril del 2022, coordinador nuestra hermana Gloria Amaya, predicador pastor Baltasar Castro. Punto de prédica Sao Paulo con Lisboa. Domingo 10 de abril del 2022, Escuela Dominical de Adultos, hermano Andrés Castro, 10:30 de la mañana. Profesor, el día de niños también, profesor de los niños, nuestra hermana Chamis Urrea, y la clase es 12:30 del día. El Señor bendiga todos estos avisos y que nos bendiga a cada uno de nosotros en todo lo que hacer. Esperamos vernos más rato en el servicio en la tarde. Recordar que el punto de prédica hoy día está en Darío, al fondo de Darío Salazar. Amén. El Señor sea diciendo a cada uno de nosotros. Nos inclinamos, damos gracias al Señor por esta bendición. Te damos gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Usted nos enseña, Señor amado, a no murmurar, Señor amado, en contra de alguien, Señor amado. Sino, Señor amado, porque, Señor, usted ha puesto a las personas, ha puesto a los hijos, a los líderes, ha puesto a nuestros hermanos, Señor amado, en diferentes lugares, Señor amado, y porque usted lo sabe qué puede hacer con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros. En estos tiempos, Señor amado, usted, Señor amado, es el que nos guía, Señor amado, y a cada uno encuentra, Señor, algo especial. Por eso todos tienen un lugar en la casa del Señor, un lugar en la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo. Y es tu bendición la que ha puesto en cada uno de ellos. Así que por tanto, Señor amado, te damos gracias por esta gran bendición del día de hoy de esta escuela dominical, la cual has hecho fuerza y nos ha hecho pensar en cada uno de nosotros, en nuestros comentarios diarios, seamos edificándonos. Bendiga a quien ha entregado esta clase, Señor amado, nuestro hermano Andrés. Guárdalo junto a su familia, a él también, en gran bendición. Bendiga a cada uno de los que verán esta escuela dominical, como los que estuvimos presentes. Su bendición sea con fuerza y fortaleza en nuestras vidas, emanada de lo alto de los cielos, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga.